Ahí tenemos entonces la primera parte de la clase del día de hoy, ¿cierto? Hoy día estamos viendo lo que es las cuentas corrientes bancarias, estamos revisando lo que es el tema de los cheques en este día 25 de octubre, ya del 2024, donde yo dejo registrada la fecha porque creo que es importante cuánto se llama de que ustedes sepan en qué fecha se hizo la clase, ¿cierto? Para que bueno, lo consideren. Eh, a ver, hemos visto varios puntos, partiendo desde la base de lo que es la definición del cheque, ¿ya? Pero antes de partir con respecto al tema de la definición, tenemos que considerar algo que es sumamente relevante con respecto a lo que es el tema banco. Primero diciendo de que el cheque o la cuenta corriente es el producto estrella que el banco tiene, ¿ya? Es lo primero que tenemos que decir, ¿ok? Es el producto estrella. Y no porque necesariamente este producto genere al banco en rigor ingresos altos de dinero, ¿ya? Sino que más bien tiene que ver con el tema de la posibilidad que le abre precisamente a la institución financiera eh, de poder ofrecer distintos tipos de productos que por supuesto las instituciones manejan, ¿ya? A los clientes. Y cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo, por ejemplo, a que un titular de cuenta, por el hecho de ser titular, puede optar a créditos de consumo, a créditos hipotecarios, créditos automotrices, a cuentas de ahorro, etcétera, ¿ya? Y los primeros tres que mencioné, y a tarjetas de crédito también, ¿cierto? Los primeros tres, incluso esta última que acabo de mencionar, todas ellas tienen algo en común, ¿m? Que es precisamente la tasa de interés y que es precisamente la tasa de interés la que genera, ¿cierto?, las ganancias con respecto a cuánto se llama a que pueda, con las cuales el banco se da vuelta, ya se da vuelta en el sentido de obtener retornos, ¿cierto?, precisamente de cada uno de nosotros. Entonces, hay un motivo pues, sumamente importante con respecto al tema de generar eh, este tema de cómo se llama de la cuenta corriente bancaria. Ahora sí me escuchan bien o no, me dijeron que se escuchaba entrecortado. Alguien me dijo, ¿Mm? ¿Se escucha bien ahora o no? ¿Sí? Ahora sí. Ya, que me cambié de mano el celular. Entonces, ese es un motivo importante, interesante con respecto a cuando nosotros hablamos de la cuenta corriente bancaria como producto en sí, ¿ya? Y para que ustedes lo tengan súper en claro. Ahora, la definición en rigor de la cuenta corriente es la que yo les mencionaba, es un contrato de virtud, ya, donde un banco se obliga a cumplir órdenes de pago, dependiendo si el titular de la cuenta, a través de esos documentos emitidos, que son los cheques, tenga la capacidad de pago también precisamente de poder cancelar dicho documento. Em, pero también le entrega el banco una opción adicional que tiene que ver con eh, lo que se denomina la línea de crédito. Que la línea de crédito en sí es un préstamo que el banco le hace, ¿ya? Eh, que por lo general cuando parten los titulares de cuenta, el préstamo, o sea, el monto de dinero que el banco le asigna en esta línea de crédito no supera los 100.000 pesos. Un monto suficiente, ¿cuánto se llama? Como para que alguien, por ejemplo, si yo diera un cheque y no tuviese fondos ya en mi cuenta y se la doy a Sandra, ya, el banco podría perfectamente cancelar esos 100.000 pesos del cheque de Sandra con esa línea de crédito. Y de esta manera, ¿cierto? Sandra podría llevarse el dinero del cheque que yo le giré. Ahora, ese monto de dinero obviamente yo la voy a pagar al banco. Yo tengo que devolvérselo al banco, ¿ya? Y yo tengo el tiempo que quiera para devolverle la plata al banco. ¿Mm? Pero tengo que considerar como titular de la cuenta de que
a mí todos los días que yo me demore en devolverle la plata al banco, me van a estar cobrando intereses diarios. Y que en el momento en que yo le pague al banco ese monto de dinero, cuando me toque pagar además la mantención de la cuenta corriente, yo voy a tener que pagar adicionalmente de la mantención precisamente esos intereses que se generaron al momento, cuando se llama, de yo ocupar lo que se denomina la línea de crédito. ¿Correcto? Dijimos también de que hay características, ¿cierto?, que los cheques tienen, ¿ya? Pero antes mencionamos, ¿cierto?, los requisitos que uno tiene que tener para poder aperturar una cuenta corriente, en los cuales dijimos de que, primero que todo, no había que tener DICOM. Segundo, de que se verificaba el domicilio del posible cliente titular de la cuenta y que había que tener una renta, ¿cierto?, acorde a lo que el banco pedía. Aquí, ojo, vamos a detenernos un poquitito porque los bancos se segmentan, ¿ya? Hay una segmentación con respecto al cliente. Hay bancos, por ejemplo, como el Banco Falabella, como el Estado, como el Chile, como el Santander, que te piden una renta líquida de 400.000 pesos, 450.000 pesos, va por ahí, ¿ya? Como también hay bancos que son los, por ejemplo, el BCI, que te pide 650, 700.000. Tenemos al Itaú, al Scotia, al Corbanca, ya que te pide una renta líquida de 800, 900.000 pesos, y luego tenemos los más altos que son el Banco Security, el Banco Internacional, que te piden sobre 1.600.000, 1.700.000 pesos, que es la renta que tú deberías ganar para poder aperturar una cuenta corriente con ellos. Entonces se darán cuenta ustedes también de que son segmentos de los cuales el banco, ¿cierto?, prefiere trabajar con respecto a los clientes. Y ahí también el motivo por el cual los primeros 4 bancos que yo mencioné son los que pasan generalmente más llenos, ¿ya? Eh, entonces, es como las características que el banco pide, ¿ya? Al momento de, ¿cuánto se llama?, de aperturar una cuenta corriente. Y con respecto a las características esenciales que tiene un cheque, que ojo aquí, yo les mencioné 4 características, si no me equivoco, que son esenciales, que son fundamentales, diría yo. Estas características esenciales, ¿ya?, son las que ustedes no pueden pasar por alto, ¿ya? Un cheque sí o sí debe llevar nombre del beneficiario, ¿ya? Sí o sí, debe llevar nombre del beneficiario. Un cheque sí o sí debe llevar las firmas, ¿ya? Tanto del beneficiario como del titular de la cuenta. Entre paréntesis, yo puse que el cheque, que la firma tenía que ser visiblemente conforme, y lo vamos a explicar en el segundo bloque el por qué. ¿Qué significa que sea visiblemente conforme? El lugar y fecha de expedición, importante, tiene mucho que ver con el tema de la plaza que acabamos de ver, ¿ya? Y que lo vamos a explicar en el segundo bloque. ¿Por qué? Porque todo cheque debe llevar el lugar donde se emitió el documento, la fecha en que se emitió el documento, obvio, porque de esa forma nosotros vamos a, ¿cierto?, calcular si el cheque está caducado o no está caducado, ¿ya? Y, por supuesto, el año, lugar y fecha de expedición. Llámame, Rosario. Bueno, y el monto en números y letras, por supuesto, debe coincidir para que nosotros podamos pagar el documento, ¿ya? Son características esenciales que el cheque debe tener y que ustedes deben considerar al momento de pagar un cheque. Estas características ustedes no las pueden pasar por alto. Y por último, hablamos de lo que es la plaza del cheque, que habla en estricto rigor de el lugar donde se apertura una cuenta corriente, ¿ya? Esta información está en el documento, ¿ya? Está en el documento de 2 formas, con la dirección, ¿ya?, del lugar donde se aperturó, o la sucursal del banco donde se aperturó el cheque, y está también a través de un código que les van a entregar a ustedes entrando a la entidad financiera, ¿ya? La plaza del cheque, ¿cierto?, va a depender mucho para que nosotros podamos calcular también, ¿cierto?, su caducidad. Ya cuando vence, ojo, que cuando hablamos de caducidad estamos hablando de la fecha de vencimiento que tiene un
documento bancario como el cheque, ¿ya? Y donde ahí mencionamos, por supuesto, 4 tipos de caducidad, donde nosotros en rigor vamos a ocupar y aplicar solamente 2, ¿ya? Que las vamos a explicar en el siguiente bloque porque en cualquier momento se va a cortar la primera parte de la clase. ¿A qué hora vamos a volver? Vamos a volver a las 10 de la noche con la segunda parte y ustedes van a tener la posibilidad, ¿cierto?, de ver protocolos, los tipos de cheques, ¿ya? Y algunas excepciones a las reglas, por supuesto, y por supuesto vamos a explicar todo lo que estamos viendo con respecto a la clase del día de hoy. ¿Ok? Vamos, volvemos, a 10 de la noche estamos de vuelta con la segunda parte de la clase. Que estén bien, cuídense.